En Recap Blue, ¿cómo entender? 8:34 p.m. Gracias, exgobernadora de Nariño, Camilo Romero, también ex precandidato presidencial, por estar con nosotros a esta hora en Recap Blue. Usted, con el trino del presidente Gustavo Petro y la decisión de no participar en la consulta, ¿ve lo mismo que estamos viendo Lucas y yo? Es decir, que el presidente, como usted, se subió en el bus de Iván Cepeda. Bueno, el presidente no puede participar en política en Colombia. Y lo que puedo responder son por nuestras acciones que han sido siempre coherentes y consecuentes con el progresismo y con el país. La decisión es clara de nuestra parte y creo que la consulta prevista antes ya no existe. Había solo 2 hombres progresistas en la consulta, Iván Cepeda y Camilo Romero. A Iván Cepeda no lo dejan participar. Hay un sicariato político por parte del Consejo Nacional Electoral. Nuestra respuesta es, por supuesto, de solidaridad, de coherencia y de acompañar a Iván Cepeda, que la mayoría del sector progresista en Colombia lo acompaña y lo apoya, y desde hoy cuenta con mi respaldo, cuenta con mi apoyo. Así como estuve hoy en Santa Marta, estaré mañana en Mompox, pasado mañana en Cartagena, y está clarísimo lo que ha dicho el presidente Petro a través de su cuenta de X, que no va a votar la consulta. Esa consulta no es progresista, es una realidad. Y nosotros seguiremos impulsando con coherencia, con un acuerdo programático que hemos hecho con Iván Cepeda para que temas de una nueva ciudadanía estén incorporados en un nuevo gobierno. Es decir, temas ambientalistas, animalistas, de tecnología, de un nuevo gobierno que sea abierto, participativo, transparente, colaborativo, que haya presupuesto participativo en nuestro país. Va a ser, por supuesto, parte del sello que nosotros queremos imprimirle a un nuevo gobierno progresista. Estamos entonces desde ya acompañando a Iván Cepeda para que ganemos el corazón de las mayorías nacionales de nuestro país. Mire, hablábamos más temprano que el año pasado desde todos los sectores coincidían en la necesidad de ir unidos a una campaña electoral que sin duda no iba a ser fácil, sobre todo por la polarización que hay hoy en Colombia, pero lo que hoy vemos son unas consultas absolutamente atomizadas. Es más, la de la izquierda, que parecía ser la más organizada, termina con usted por fuera, con Iván Cepeda por fuera, Roy Barreras insistiendo en la consulta, Daniel Quintero, a quien revivieron políticamente ayer para estas elecciones presidenciales. La izquierda está hoy dividida, esos votos se van a dividir entre Roy Barreras, Daniel Quintero, pues digamos que son los 2 candidatos de los 5 como más reconocidos, e Iván Cepeda para primera vuelta. ¿O cómo piensan llegar a primera vuelta unidos? A ver, lo primero que hay que advertir es que estábamos juntos en el entendido de hacer esa consulta del Frente por la Vida, y ha habido un golpe y un atentado del Consejo Nacional Electoral, que además de manera incongruente, curiosa, grotesca diría yo, lo que ha hecho es sacar del juego a Iván Cepeda, no permitiéndole participar en la consulta del 8 de marzo, y el mismo Consejo Nacional Electoral habilita a Daniel Quintero, que había participado en la misma consulta que Iván Cepeda. Situaciones pues bastante curiosas de ese Consejo Nacional Electoral, que Colombia debe saberlo, es un órgano politiquero, es integrado por unos consejeros que son puestos allí en ese escenario por partidos políticos, y las mayorías, por supuesto, en contra del sector progresista de Colombia. Es decir, no es que quedó el resultado porque Iván no está o Camilo Romero no está, no. Hay un golpe a la democracia, sacan a Iván Cepeda, y hay un acto coherente, consecuente, político, progresista de mi parte, de acompañar a Iván Cepeda, de retirarme, de decir que no hay garantías por parte de las autoridades electorales en Colombia. Así es que nosotros hemos actuado en consecuencia, y diría que se han juntado los 2 progresistas de esa consulta, Iván Cepeda y Camilo Romero. He decidido acompañar a Iván Cepeda para ganar la presidencia de la República de Colombia. Pero esto es consecuencia, insisto, de un ataque
de un establecimiento arcaico en Colombia en contra del progresismo en nuestro país. Doctor Romero, quiero preguntarle por esa reunión de hoy en Santa Marta. Conocimos una foto donde los vimos al mediodía conversando allí a usted y a Iván Cepeda, y quiero preguntarle justamente por qué termina tomando la decisión de dar un paso al costado en su aspiración presidencial y decir, me voy de una vez, adhiero a Iván Cepeda y vamos en esto, y no la decisión que tomó, por ejemplo, Juan Fernando Cristo, quien estaba también en la consulta con ustedes, o la misma Clara López. ¿Por qué dice, mejor doy un paso al costado y de una vez nos vamos con Iván Cepeda? Porque nosotros no estamos para dividir el progresismo, nosotros estamos para unificar el progresismo en Colombia. Si Camilo Romero no está en un juego personal, egoísta, individual. Estoy pensando en el progresismo y estoy pensando en el país. Así es que conversamos con Iván, por supuesto, los temas que le dije, que son de interés nuestro, de nuestro sector político, de quienes me han acompañado en el país. Cuando fui gobernador, logramos crear en el departamento de Nariño la Secretaría de TIC, Innovación y Gobierno Abierto por un lado, y por otro la Secretaría de Ambiente en nuestro departamento de Nariño. No nos equivocamos, son los dos temas del momento, son los dos temas que definen hoy el futuro de la humanidad. Hablamos de eso, de lo que significa un gobierno abierto, de la posibilidad de poder avanzar con Internet como un derecho fundamental para los colombianos y colombianas. Decía, un gobierno ambientalista, animalista. Es decir, son sellos característicos de nuestra acción política en Colombia, que son, por supuesto, de una nueva ciudadanía, de un nuevo ejercicio de la acción política distinto al tradicional. Así es que conversamos de esos temas y, por supuesto, vimos el panorama, cómo estaba, cómo se comportaba este tema de las consultas, y allí tomamos la decisión, por supuesto, en mi caso, de acompañar a Iván Cepeda y de una vez hacer el anuncio público el día de hoy. Recuerden ustedes que hasta las 6 de la tarde teníamos plazo para retirar nuestra candidatura, situación que hicimos efectiva y acompañamos al candidato presidencial Iván Cepeda en el evento en Santa Marta. Sí, mire, exgobernador, el candidato Iván Cepeda representa una izquierda mucho más radical. Para ganar la presidencia de Colombia, pues ustedes seguramente van a necesitar otros votos, unos votos de centroizquierda, incluso de centro, para que les alcance, si es que así los colombianos lo decidieran. No se cierran mucho a la banda, uniéndose definitivamente a Iván Cepeda y sacando a alguien como Roy Barreras, que es más cercano a la centroizquierda, al centro, y que podría traer ese tipo de votos que son necesarios para ganar. A ver, es que lo que yo planteaba era una postura lógica y no egoísta e individual como la que hizo Roy. Roy planteó, hay que hacer la consulta sí o sí. Es decir, se jugó la propia. Nosotros habíamos acordado hacer la consulta, lo lógico era que después de una decisión que atropella la democracia en Colombia, como la del Consejo Nacional Electoral, nos reunamos, podamos discutir, podamos poner los argumentos y tomar decisión en consecuencia de qué es lo mejor. No, él se fue por la libre, él se fue por la sola. Y lo advertí, iba a hacer consulta con un vecino, con quien sea. El afán del señor es ese. Entonces aquí hay que descubrir quiénes estamos del lado de unificar el progresismo y quiénes están del lado de dividir el progresismo, yo diría casi que de usurpar el progresismo, ¿no? Y pues nosotros actuamos en consecuencia. ¿Qué pretendemos, digamos? Yo creo que eran ya 3 realidades sobre el tapete. El primero, no podía participar Iván por el atentado del Consejo Nacional Electoral a la democracia. El segundo, el señor Roy Barreras por la libre y solo, diciendo hago consulta. Y el tercero, la incongruencia del Consejo Nacional Electoral, que sigue golpeando el progresismo, tumbando listas a las cámaras de representantes en distintos departamentos de Colombia, y por supuesto que nosotros, actuamos en consecuencia de acuerdo a ese escenario. Es decir, ¿cómo actuamos en este momento? Yo tenía la posibilidad de quedarme en esa consulta. Recibí múltiples llamadas, varias de esas diciendo, quédate en la consulta, tienes una oportunidad inmensa, allí te puede acompañar el progresismo y demás. No estoy para aventuras individuales, estoy para cuidar un proyecto progresista, y no por el proyecto progresista, y no por un sector político, no por un interés electoral. Es porque esto le ha cambiado la vida a la gente, a miles de soldados que por fin reciben un salario digno, a policías, auxiliares, bachilleres de policía que han recibido un salario digno, a médicos internos en las clínicas y hospitales de nuestro país, a 312,000 campesinos que han recibido por primera vez un crédito. 90% de ese crédito ha sido para pequeños productores en nuestro país. Es decir, aquí ha habido un cambio de la vida real de los colombianos y colombianas. Por primera vez reciben un salario digno. A los empresarios y a los gremios les ha ido muy bien en el país. Han ganado de manera extraordinaria en comparación con otros gobiernos. Entonces estamos en un momento en el que no era el tiempo
anterior en donde decían a la economía le va bien y al país le va mal. No, ahora le va bien a la economía y le va bien el país. Claro. Así que la es inflación subió, ¿no? Pero tú sabes comenzó que el 2026 claro, arriba. Es cierto, pero recuerda que tenemos el desempleo más bajo en 24 años en nuestro país. La inflación es mucho más baja de la que la recibimos antes, y el dólar ni se diga, pues, con esa especulación que hacían que iba a estar por los 7,000 o 10,000 pesos. Hay unas realidades y el pueblo colombiano las ha empezado a entender, y por fortuna hoy entiende que la política tiene que ver con la vida cotidiana. Los vecinos, vecinas, tal vez de quienes me escuchan, muchas veces han dicho, no, me da lo mismo votar que no votar, que gane cualquiera, que da lo mismo, igualito tengo que levantarme a trabajar y poder tener el sustento para mi familia. Pues resulta muy distinto trabajar cuando tienes un gobierno uribista que te quita dominicales y festivos, a trabajar en un gobierno progresista que recupera los derechos de la gente y tienes un salario digno. Es importante eso último que usted dice, porque hay mucha gente en Colombia que dice, pues no, a mí honestamente no me importa, la gente no va a votar, hay abstencionismo, y es una cifra importante la cantidad de personas pues que deciden no participar en las elecciones. Pero también hay una modalidad de gente que vota en las consultas en contra de en vez de a favor de. ¿Correcto? Esa figura incluso la vimos en la segunda vuelta presidencial en el 2022, personas que votaron por uno de los dos candidatos para que el otro no llegara a la presidencia de la República. ¿No les preocupa que Roy Barreras se lleve una parte importante de ese electorado? Son varios escenarios, pero la gente conoce quién es quién, digamos, y esos escenarios que se han planteado, por eso le digo la cantidad de llamadas que recibí diciéndome, Camilo, entra a la consulta, sin duda eres el más cercano del corazón y del proyecto progresista, los otros no representan ese proyecto progresista, te pueden acompañar, varias llamadas diciendo te acompañamos, entra. Yo insisto que puede darse una votación importante de las consultas que por rebote pues llegue a algunos de los distintos candidatos. Serán unas realidades que hay que evaluar, pero yo creo que las mayorías de Colombia hoy están rodeando una candidatura como la de Iván Cepeda. Y allí quiero contarles, porque se dio aquí la expresión de Iván Cepeda como un hombre radical y que estaría pues representando una ala radical. Yo de verdad siento, creo, además lo sé, por ejemplo, en el Congreso de la República hasta integrantes de la oposición han llegado allí a su curul para poder conversar. Hay gente del otro espectro político completamente, radicalmente y opuesto al nuestro, como el señor Laforí, que reconoce una tarea de Iván Cepeda como un hombre de diálogo y un hombre con el que se puede llegar a acuerdos. Doctor Romero, las cosas se han movido mucho en los últimos días después de que el CNE finalmente no permitiera que Iván Cepeda participara en esa consulta del 8 de marzo e inmediatamente la actitud que toma usted y la que toma Roy Barreras es diferente. Ya lo hemos venido conversando a lo largo de esta entrevista y usted en algún punto incluso pone un trino hablando de la trampa de Roy Barreras. ¿Qué pasa? Porque Roy Barreras hoy pone un video en la Casa de Nariño diciendo que para él quienes están dividiendo al progresismo realmente son, por ejemplo, los exministros como Juan Fernando Cristo, como Luis Gilberto Murillo, que se van derecho a primera vuelta. ¿Qué pasa si el 9 de marzo Roy Barreras, Daniel Quintero, quien finalmente gane esa consulta, se acercan a ustedes para unirse? Porque finalmente ustedes ya están diciendo, no son el progresismo, y ustedes ponían un trino, Roy Barreras no es el progresismo. ¿Ustedes se unirían a Roy Barreras ya después de cara a una primera vuelta? A ver, aquí hay un tema que es absolutamente claro. El señor Roy Barreras también había dicho antes que en la consulta que íbamos a hacer, en la que estábamos Iván Cepeda y nosotros, había diferencias entre los integrantes. Y yo le decía, por supuesto que hay diferencias, y gigantescas. En mi caso, con él tengo diferencias totales. Con Roy tengo diferencias de coherencia. Con Roy tengo diferencias de la esencia de la acción política. Con Roy, por supuesto que tenemos diferencias, sobre todo en el tema de la coherencia política. Entonces, esas diferencias son evidentes. Y aquí quiero explicarles algo. En política hay gente esencial y hay gente circunstancial. Los esenciales de la política son quienes han estado siempre desde un lugar con una postura política ideológica clara, sin engaños a la gente y a la ciudadanía, en nuestro caso apegados a la gente y a un proyecto político distinto en Colombia, con innovación política y con temas de vanguardia. Pues resulta que hay hombres esenciales, le pongo ejemplos. Petro es un tipo esencial de la política, usted no lo va a ver militando en el uribismo. Uribe es un tipo esencial de la política, si esté al otro lado de nosotros, usted no lo va a ver militando en la izquierda.
Y hay otros que son circunstanciales de la política. Pueden estar con Vargas Lleras, pueden estar con Uribe, pueden estar con Santos, pueden estar con Petro, y pasado mañana podrán estar con cualquiera. Ese es el tema de los circunstanciales. Entonces le voy a responder de manera clara. Nosotros quisiéramos que en la política colombiana haya cada vez más conciencia social y ciudadana para que seamos más esenciales en la política y podamos ganar los espacios con mayorías en ese sentido. No se ha logrado ganar mayorías, entonces aparecen los circunstanciales que, insisto, pueden estar del otro lado o con nosotros. Y en política esto es como en los partidos de fútbol. Allí se gana con goles, acá se gana con votos. Y lo digo de manera clara. Cuando he propuesto un gobierno abierto para Colombia, que fue uno de los temas que hablamos con Iván Cepeda, el tema de un gobierno abierto significa un gobierno transparente. Y con las cartas sobre la mesa hay que contarle al país, si circunstanciales llegan a acompañar el corazón de un proyecto progresista, que está como el de todos, ese corazón al lado izquierdo, pues tendrán que estar de acuerdo a ese ejercicio de gobierno abierto, que es lo que nosotros estamos impulsando. Pero a ver si yo la entiendo bien, porque usted habla de candidatos circunstanciales y eso es una forma muy elegante de referirse a alguien que es camaleónico, que está en un lado, que está en el otro, que se mueve por la derecha, por el centro, por la izquierda, que puede estar con Vargas Lleras, pero también con Petro. Y entonces el único nombre que se me viene a la cabeza, que se ajusta a esa descripción que usted acaba de decir, es Roy Barreras. Es un hombre circunstancial de la política, puede estar con cualquiera. O sea, ¿es camaleónico? ¿O qué es eso que no le gusta? ¿O qué es eso que no le gusta de Roy Barreras? No, yo incluso no estoy haciendo ni siquiera una crítica, lo que estoy haciendo es una descripción. Cuando menciono que es un hombre circunstancial de la política y que ha estado con Vargas Lleras, que ha estado con Uribe, que ha estado con Santos, pues que ha estado acompañando a Gustavo Petro, es una realidad, lo hemos visto allí a través de toda esta vaina. Entonces, no es nada distinto a una descripción lo que hemos hecho y por supuesto la gente entiende y por eso se dan las confianzas en la acción pública y en la acción política. Y también le he dicho con claridad que entendemos que la acción política democrática en cualquier país del mundo, lo puede ver en España, lo puede ver en Argentina, se construye con mayorías. Y esto no significa perder la esencia política de quienes hacemos una política esencial. Recuerdo una entrevista allí con ustedes en Blue, con Camila Zuluaga, cuando le explicaba un poco de esto. Finalmente ella me decía, pero entonces, ¿qué hacer? Le decía, los circunstanciales pueden estar de este lado o pueden estar del otro. Si van a estar con nosotros, para mí, en un nuevo gobierno progresista, debe ser con base en un ejercicio de gobierno abierto y que la ciudadanía tenga la tranquilidad del cuidado y el control de los recursos públicos. Ese ejercicio hay que hacerlo, pero tenemos que construir mayorías, es una realidad. ¿Qué pasa si Roy Barreras saca más del 1.500.000, 1.700.000 votos que sacó Iván Cepeda en la consulta del 26 de octubre? ¿Qué pasa si saca más de eso? Póngale cualquier número superior a eso. Se van a sentar, porque usted dice, en política como en fútbol, usted dice en política como en fútbol esto se gana en fútbol con goles, en política con votos. Si Roy Barreras tiene una cantidad superior a los votos que ya Iván Cepeda demostró que tiene, que son 1.700.000, ¿qué van a hacer? ¿Está puesta sobre la mesa la posibilidad de cambiar de candidato? Porque esto es de sumas y restas. Aquí hay una claridad, digamos, y esa fue la apuesta que hizo el señor Roy, y por eso ahora que ustedes decían, yo lo señalaba con claridad. Es decir, Roy Barreras monta una trampa. Hacer creer que es lo mismo sacar un número de votos determinados en una elección en frío, que fue lo que pasó con una consulta solo del Pacto Histórico, que votó su militancia, que casi llega a 3 millones de votos, y de esos Iván Cepeda alrededor de 1.700.000 votos, en una consulta en frío. Y el señor Roy pretende decir que eso es igual que sacar votos cuando van a ir 21 millones de personas a las urnas. Es grotesco, de verdad. Es decir, es allí donde se mide el talante, ¿no? Es que es un señor en el que no se puede confiar, es el problema. Y entonces tendremos que avanzar, por supuesto, saber cuál es la realidad política después del 8 de marzo. Él la quiere imponer, quiere hacer creer que es lo mismo que se haya votado el 26 de octubre por el Pacto Histórico 3 millones de militantes, que eso no había ocurrido jamás en la historia de Colombia con un partido político, a compararla, equipararla con la elección del 8 de marzo, donde salen 20 millones de personas a votar para elegir un nuevo Congreso de la República. Por supuesto que van a haber una votación importante por las consultas, es un tema matemático, lo que no significa que ese voto
sea exactamente equiparable al voto de octubre. Esa es la trampa que he señalado el señor Roy Barreras. Son las 8 de la noche, 54 minutos. La única manera de ver el capital político que tienen los candidatos será, por un lado, el 8 de marzo, pero por el otro y más importante, el 31 de mayo, la fecha en la que los colombianos saldrán a votar por una cantidad de candidatos, porque la lista es larga. Exgobernador, gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue. Volvemos a conversar pues a lo largo de estos meses para ver cómo avanzan las campañas presidenciales. Así es, un abrazo y muchas gracias. Feliz noche, 8:54. En segundo regresamos. Esto es Recap Blue.